¿Cómo están, queridos amigos? Un miércoles más aquí en Reales Podcast, tu podcast favorito. El día de hoy, como siempre, vamos a dar la bienvenida a mi querida Fabi. Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? Mis queridos reales, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más y un episodio más. Bueno, hoy vamos a tocar un tema ya para entrar así de lleno, bastante delicado, complicado, pero también ahora ya lo podemos ver como que con madurez, ¿no? Y bueno, a ver, tú dinos, Carlitos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el bullying, ¿no? Un tema sensible para muchos de nosotros. Seguramente muchas de las personas que nos ven, nos escuchan, han pasado por esto. Y va a ser interesante que podamos escuchar anécdotas, que podamos escuchar formas de pensar, de cómo lidiar con esto y de cómo superarlo, porque ya pasó para nosotros, ¿no? Ya pasó, exacto. Tú has recibido bullying. Obviamente nosotros ya hemos hablado de esto en algún momento y así surgió el tema. Era de que, a ver, como que contar un poquito de las experiencias en colegio, por ejemplo, porque hay bullying en todas las etapas académicas, ¿no? Ujú. Incluso hay bullying en el trabajo, que tiene un Claro, concepto diferente, de hecho, ahorita lo claro. vamos a buscar. Y bueno, en colegio, ¿has sido un niño que ha recibido bullying? Sí, mira, el bullying para mí empezó muy temprano. Mm, yo te diría a mis 7, 8 años aproximadamente. Ya. Eh, yo era un niño gordito, típico niño gordito, aunque mi mamá me decía, no, estás delgado. Y yo, pero mami, en el colegio me dicen que soy gordo, ¿no? Oh, Y tú sabes que los niños, sobre todo en la primera infancia, suelen ser muy crueles, ¿no? Tal sí. vez por la educación que reciben o porque no tienen el control necesario de sus padres, de lo que ven, de lo que consumen. Suelen decir, ¿no? ¿Te pareces al tal? O no sé, al dibujito de moda. O, por ejemplo, a mí me acuerdo que me decían, ¿no? Pelota de playa, por ejemplo, Ay, no. era un término que se usaba, ¿no? Y obviamente uno como niño se siente mal, no sabe procesarlo. Para un niño creo que es bien complicado procesar eso y decir realmente soy así porque estás definiendo tu identidad además en ese tiempo, ¿no? Sí, y también es importante la educación que los niños van recibiendo en la casa, ¿no? Si bien yo sé y entiendo que los niños son así de crueles porque no lo hacen con esa intención de dañar, ¿no? Es como que un impulso que le sale y el niño dice tal vez lo que piensa, lo que ha visto, lo que escucha. Entonces, por eso también es súper importante la educación y lo que le podemos decir a nuestros hijos cuando estamos escuchando que se está refiriendo de una manera no buena hacia un compañero, ¿no? Pero eso es cuando ya son como que muy chiquitos. ¿Y cómo lo has lidiado? ¿Qué has hecho? ¿Has hablado con tu mamá? ¿Y qué han hecho? Porque antes yo siento que no había tanto soporte, digamos, porque ni siquiera existía, por lo menos en nuestros tiempos, no existía todavía muy claro este concepto de bullying, ¿no? Ujú. Sino que me molestan en el colegio y antes no era como que muy permitido, por lo menos para los varoncitos, de ir a quejarse con la Exacto, mamá. totalmente, ¿no? Bueno, como tú bien dices, no había este soporte, no había esta racionalización del daño que el bullying hace a una Ujú. persona. Y bueno, era como que, pero si te molestan, quéjate a la profesora y seguro los va a mandar a la dirección, digamos, ¿no? Claro. Terminaba ahí, digamos, entonces uno tenía que lidiarla solo, ¿no? Tuve un amigo un par de años al que le hacían el mismo bullying, entonces era como Ya. que nos acompañábamos los dos, ¿no? Y a veces incluso nos aislamos del grupo, ¿no? En los recreos estábamos los dos juntos Ujú. y bueno, era como que yo te apoyo, tú me apoyas y pasábamos, digamos, esta etapa, ¿no? Pues son etapas, uno ya crece, madura, llegó la adolescencia para mí y pasó todo lo contrario, te cuento, ¿no? El típico crecimiento, me alargué, Ya. me estiré y ya era demasiado delgado Todas también. tus DJ evoluciones. Exacto. Y Voy a, voy a dejar acá una foto así muy breve de mi adolescencia, aquí para que puedan ver más o menos cómo era yo en mi adolescencia, ¿no? Entonces, ahí empezó otro problema, ¿no? Para mí, que era el tema del acné.
¿no? Oh, O sea, uno ya crece y bueno, sobre todo en mi frente, aquí tenía un montón de acné y eso me conflictuaba. Y te cuento algo muy interesante. Yo aprendí a manejar Photoshop, que después me sirvió para trabajar, para hacer diseño y todo, y me abrió muchas puertas por claro. quitarme el acné. O sea, es mi primer acercamiento con el Photoshop Ya. fue justamente buscando una solución, porque a mí siempre me encantaba sacarme fotos cuando era Siempre adolescente. coqueto. Siempre Sí. coqueto él. Y, y me gustaba mucho aquello, ¿no? Entonces Ujú. yo decía, pero no me gusta mi acné, entonces necesito un programa que me borre el acné. Y empecé a investigar, descubrí Photoshop. En ese tiempo obviamente no había la cantidad de tutoriales que hay hoy en día, es más recurría a literatura, habían algunos libros de cómo se maneja Photoshop, se empecé a investigar, a leer al respecto, a practicar más que todo. Y así fue como me acerqué a Photoshop, que Guau, después me sirvió obviamente ya en la vida profesional claro. y todo, ¿no? Pero Qué gran cosa. sí, sí, mis primeras veces era así, ¿no? La de quiero subir mis fotos a las redes sociales, porque Facebook estaba empezando. No sé si tú conociste, había una red social que se llamaba Metroflog. O sea, esto es vintage, ¿no? La gente que La es verdad de no. nuestra etapa va a ubicar. Yo cuando estaba a punto de entrar a la universidad, Ya, me encantaba, era una especie de Instagram. ya. Metroflog tenía la misma idea. Y bueno, yo me tomaba fotos a veces y me gustaba subirlas a Metroflog, ¿no? Pero antes, obviamente, Editaditas. claro, las editaba, las Claro. chuleaba y me pasaba, digamos, en eso, reforzando, ahora entiendo también, tratando de reforzar mi identidad, ¿no? Tratando de Claro. reforzar todo aquello que tal vez había perdido a raíz del bullying, ¿no? Porque en Pero mira, ha colegio era salido, fuerte. me imagino, pero mira, ha salido algo súper bueno después de eso y en la adolescencia. Y si adolescentes nos están viendo, es una etapa muy breve, muy pequeñita, donde te estás encontrando, donde tu cuerpo empieza a cambiar, obviamente, pasan cosas que en tu cuerpo que tú no sabes qué onda o cómo manejarlas, pero es súper, súper corta esta etapa y luego ya sale el sol, la oruga se convierte en mariposa y vean aquí el ejemplo. Ya. Hoy estaba chuleando su outfit porque está súper elegante y creo que has venido de acuerdo al tema, Carlitos. Muy bien, muy Gracias. bien, Claro, o sea, además que Reales Podcast se merece, ¿no? Que estemos a la altura. muy bien. Muchas gracias. Entonces eso, ¿no? Es importante que podamos hablar de este tema y bueno, lo que te decía en nuestro chat de reales, me parece importante poder hablar de esto porque vamos a tal vez crear un poco más de conciencia, sobre todo en los padres, ¿no? De que no le den la importancia, mejor dicho, que se merece el tema del bullying, ¿no? Ese soporte que va a necesitar el niño, el joven que recibe bullying, porque es complicado. Yo sé que a ti también te ha pasado, no sé si me puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia. Sí, bueno, yo he tenido como dos etapas, dos tipos de experiencia con el bullying. Cuando era muy chiquita, yo era la bully, la verdad. Yo era muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, el tema tal vez emocional no estaba bien trabajado en mí. Entonces, si venía un niño y me molestaba, y ahora entiendo, o sea, ya cuando creces te das cuenta, era que le gustabas al niño, ¿no? Entonces venía y te molestaba, te jalaba la colita, te jalaba el pelo, cosas así, y yo no me daba cuenta que era eso. Por supuesto, yo decía, me están atacando, y a mí me han enseñado que si te molestan, te defiendes. Y yo me defendía a golpes. Entonces yo agarraba a mis compañeritos que me molestaban, que seguramente me molestaban por ese tema de que les gustaba o querían jugar. Entonces para mí era, no, 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 aquí límites. Y entonces los agarraba, los tiraba. O sea, yo era re chiquita siempre, ¿no? Todos, o bueno, los que me conocen saben que soy súper pequeñita. Entonces siempre he sido así muy pequeñita, muy delgadita, pero no sé cómo los agarraba hacia unos grandotes al piso y ahí empezarlos a pegar, Wow. porque yo me sentía atacada, entonces yo tenía que defenderme, ¿no? Em, Resulta que tengo, o sea, tengo una hermana mayor y un hermano menor, y de los tres como que siempre he sido la más como aguerrida, violenta, si quieres, de niños. Entonces De yo armas veía, tomar. sí, yo veía a mi hermana que era
súper tranquilita, o sea, somos los polos opuestos, y Mm. era súper tranquilita, si la molestaban, ella no decía nada, entonces yo la defendía. Ah, también. Claro, si molestaba a mi hermana, yo iba y los ponía en su lugar y las ponía en su lugar. Entonces, eso hacía que yo me vuelva como que más estar todo el tiempo en estado de alerta, Ujú. y si había algo que no me gustaba, entonces yo iba y reaccionaba. Claro. Eso también no fue bueno porque no me relacionaba muy bien con los compañeros y las compañeras, ¿no? Entonces, como que no encajaba, nunca sentía que encajaba. Por ejemplo, muy pocas veces he sido parte de un grupo de amigas o un grupo de amigos como tal, siempre con grupitos más reducidos o personas individuales, digamos, ¿no? Porque, y voy a decir una frase así muy adolescente, nunca me he sentido parte de, o nunca sentía que encajaba, y hasta ahora me pasa, la verdad. Entonces, eso como que en la parte de la primaria. Y ya para la adolescencia, para los siguientes grados, me pasaba que como yo era así, o sea, tenía ese carácter muy, incluso hasta masculino, te puedo decir. O sea, yo jugaba pelota con mis primos y con mi hermano, con mi hermano me llevo un año más o ¿Y menos. cómo así que no te gusta el fútbol entonces? Ahorita, ¿no? Sí, no sé. Entonces jugábamos pelota, luchitas, todo, y no me gustaba jugar con muñecas, para nada. O sea, yo era como, tenía alma de niño varón. Ya. Entonces, y tal vez pasaba eso porque yo quería cuidar mucho a mi hermana. Ujú. Entonces, yo la veía a ella como una princesa y yo tenía que ser ahí ¿Cuántos años se llevan con tu hermana? con mi hermana 2 años y Oh, con mi ya. hermano menor 1 año. Ya. Entonces era como que más contemporáneo, si Son quieres. cercanos los tres. Sí, 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 pero tenía más, como que más afinidad con mi hermanito menor, porque nos dejaban solos cuando estábamos pequeños, porque jugábamos, como te digo, así como varones, ¿no? Entonces, y cuando mi hermana quería jugar muñecas, para mí era aburridísimo, o sea, no lo toleraba, no quería. O sea, no eres Team Barbie. Soy team Barbie, ya, pero más grandecita, pero nunca fui team bebé, ¿no? Así Ah, de ok. tener tus muñequitas y jugar a la mamá. No, 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 no. Entonces, en esa etapa ya fue, y entré a la preadolescencia y demás, muy difícil para mí relacionarme con las chicas, por ejemplo. No las entendía, o sea, no entendía sus juegos, sus dinámicas, sus charlas, y no me llevaba con las chicas. Por supuesto que también. ¿Sabes qué ha pasado? Algo súper chistoso, que cuando era preadolescente había una chica que me hacía demasiado bullying. O sea, como yo no encajaba ahí, sus charlas para mí eran raras, no, pues era como la rara, ¿no? Ujú. Hizo un grupo y solo entraba si no te caía Fabiola Borja. Sí, No. sí, sí, sí. Y voy a decir su nombre. Ok. Se llamaba Daniela. Era una chica muy malvadita, o sea, tenía ahí, no sé qué temas habrá tenido conmigo, sinceramente. Tal vez no le caía bien que no le siga sus pasos como las otras chicas, ¿no? Porque Ujú. la otra era de, vamos a bailar tal cosa, y yo, a mí no me gusta, no quiero, voy a ir a jugar pelota con los chicos. Entonces, tal vez no le gustaba eso, y era así, ¿te cae Fabiola Borja? No, entonces puedes entrar al grupo. De verdad, y era todo el curso de Wow. chicas. O sea, trataba de poner a todos en tu contra. Sí, total. Yo tenía algunas amiguitas que me decían, mira, está diciendo esto, está haciendo esto. Bueno, ni tan amiguitas porque estaban en el grupo, ¿no? Pero igual me Claro. soplaban las cosas o travesuras que me querían hacer o cosas así. Y luego ahí como que empecé a tener mucha afinidad con los varones y ya también yo tenía un grupo de chicos Ujú. y yo estaba ahí como que, no te digo liderando, pero yo era la consentida de los varones y me encantaba tener esta amistad con los chicos, así, re buena onda. Entonces así empecé como que mi adolescencia, y toda mi adolescencia ha sido así prácticamente. Nunca he tenido esta conexión con las mujeres hasta que, bueno, llegué a la universidad. Después de la universidad, como que pasó, también recibí ese tipo que pasó algo muy similar también. Había un grupo de chicas que yo creía que eran mis amigas y resulta que no, o sea, y yo de verdad no sabía que existía eso, o sea, tenían su grupito de WhatsApp, hablábamos, yo estaba dentro del grupito, sí, no sé qué, pero tenían otros sin mí. Oh, wow. Entonces dice una, ¿no? La típica, así típico meme, me pasaba. Ay, chicas, no sé, les he mandado el modelo de disfraz que vamos a usar para tal fiesta. Lo he mandado al grupo. Ay, sí, súper. Y yo, pero no llega. Ahí me da cuenta que era otro grupo. Ah, no, lo voy a mandar otra vez.
y recién lo mandaban, ¿no? O en el grupo les he puesto tal cosa. Y yo veía que no era el grupo en el que yo estaba, hasta que un amigo me dijo, sí, tienen otro grupo y se reúnen otros días donde tú no estás. ¿Por qué? No sé. O sea, no sé. Tal vez había algo que yo tenía que arreglar o mejorar, ¿no? Ujú. Ya después creo que como que ¿Te, también terapia me ayudó. te afectaba? O sea que, porque vayamos al fondo de esto, ¿no? Una cosa es lo que hacen las otras personas, otra cosa es cuánto te afecta aquello. Sí me preguntaba, no me afectaba porque yo era muy feliz con los varones, ¿no? Así jugando fútbol, peleándome con ellos y así. Pero decía, soy una chica diferente, soy distinta. O sea, algo está mal en mí. Porque eso es lo que tú te preguntas cuando te hacen bullying o cuando no te integran. Claro. Dices, ¿qué está mal en mí? Yo estoy mal, por eso no me aceptan. Eso pasa, ¿no? Entonces, Mm. no me afectaba, pero sí afectaba mi autoestima, yo creo. Entonces, ya luego, no sé por qué, algo pasó que no recuerdo, no estoy consciente de ese detonante, digamos, y cambió totalmente mi forma de ser de adolescente de preadolescente a adolescente. Ya luego me puse súper, súper femenina. Ahí creo que ya dejé de gustar del fútbol, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sé qué ha pasado ahí, la verdad. Bueno, tarea para tu terapia. Sí, 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 tarea para mi terapia. Ajá. Ahí descubrir qué pasó, cuál fue el clic para ser la Fabi que ahora eres, ¿no? Que es, creo que, opuesta a todo lo que me cuentas. Totalmente, sí, totalmente. ¿Y sabes qué? Lo que sí me he puesto a pensar y que creo que parte de lo que he vivido en la adolescencia y en la niñez, de no haber conectado con las mujeres, Ujú. es mi emprendimiento. Porque claro, Ujú. mi objetivo era ayudar a las mujeres, de alguna manera sentirme como ellas, o sea, pensar como ellas, ubicas. Entonces dije, tiene que ser con mujeres, pero tal Oye, vez es mira qué eso. interesante. Mira cómo el bullying nos puede llevar a otras cosas, Sí, ¿no? O sea, yo te contaba hace rato lo de Photoshop, ahora tú me cuentas esto. Y a veces es eso también, ¿no? Las malas experiencias o el sentirnos mal en ciertos momentos de la vida, después te abren las oportunidades a nuevas cosas, ¿no? A nuevas puertas que Dios pone en nuestra vida. Qué bonito poder usar algo feo, pero que termina bien. sí, y todo pasa por algo, ¿no? Todo lo malo, tal vez, lo complicado que nos pueda pasar en la vida, son pruebas y eso te ayuda a evolucionar, a mejorar como persona. Y cuando te esté pasando algo, tip de vida, cuando te esté pasando algo difícil o complicado, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque realmente siempre, siempre hay algún aprendizaje después de una prueba dura. Obviamente tu mente en ese momento puede estar en cómo voy a solucionar, por qué me está pasando eso a mí, pero en realidad te lleva eso a un aprendizaje y creces como persona. Y ya la siguiente vez que te pase algo similar, ya vas a saber, ya va a ser pan comido y te vas a estar riendo de esa situación. Y siempre hay solución para los problemas. Qué interesante lo que cuentas. Y bueno, también quiero decirle a la gente que si le está gustando este y otros capítulos, nos apoyen con un like. Aquí pueden suscribirse, consideren hacerlo. Pueden dejar también su comentario. Tal vez tienen historias de bullying, ¿no? Personas, casos. Nos encantaría leer también sus historias, lo que piensan acerca de este tema, o quizás conocen a alguien que está pasando o ha pasado por esto. Así que dejen por favor su comentario. Y también nos pueden seguir en TikTok y en Facebook como Reales Podcast, ¿no? Ahí está nuestro loguito, ¿no? Que está también en nuestros vasos. Aquí voy a mostrar el logo. Ahí Me está. encanta nuestro logo. Eso. Cheers. Cheers. Y síganos, por favor. Continuemos un poquito hablando de esto, Fabi. Y quería proponerte hablar sobre por qué una persona crees que hace bullying. Eh, bueno, lo que dicen muchos terapeutas es que obviamente tú das y desde pequeño, ¿no? Tú das lo que recibes. Entonces, si hay niños muy violentos en colegio y tocaba ver, ¿no? Niños que no podían contener la frustración, por ejemplo, y no la podían controlar. Entonces agarraban mochilas, sillas y las lanzaban. ¿Has debido ver algún compañerito así que ya estaba como que fuera de sí? Y era porque tenía padres que, que eran violentos.
¿no? O que el papá pegaba a la mamá o viceversa en muchos casos. Entonces para ellos era como normal, era como una manera de expresarse. También se dice que los niños muestran así sus frustraciones, que no son muy bien tratados en casa, entonces van y como que se desfogan en este lugar donde pueden ser un poco más escuchados, ¿no? Y es bastante complicado eso porque no sé si has escuchado también que en otros países, en Estados Unidos, el bullying llega a un punto tan fuerte donde incluso ya empiezan a manejar armas y son como que más extremos estos casos, ¿no? Y no son, y ahí te das cuenta de que hay muchas personas que descuidan tanto la salud mental, por ejemplo, que es tan importante que tú tienes que tener, obviamente, si no tienes un terapeuta, te puedes tener un psicólogo, puedes tener de alguna manera una guía para saber cómo está la mente de tu hijo. Primero la tuya. Es que eso es súper importante, que tu mente tiene que estar en paz, tu vida tiene que estar en armonía. Y por supuesto, más aún si eres madre o padre, porque los niños son unas esponjitas que absorben absolutamente todo. Aunque tú le digas no se pega, pero si tú estás golpeando en casa a alguien o tú lo golpeas, por supuesto que el niño va a querer relacionarse de esa misma manera. Y es bastante complicado ver estos casos donde los llevan a un extremo terrible y apuñalan a sus compañeritos o los golpean entre 10 por ejemplo, Wow. hasta llegar al punto donde los han hospitalizado, incluso han fallecido varios de los niños que han sufrido bullying. Y ante una llamada de alerta, ante una llamada de auxilio de estos niños, no se han hecho las cosas como deberían hacerse. Y gracias a Dios ahora hay muchas más herramientas que antes, ¿no? Pero creo que ahora las personas o los niños están más agresivos y están como que también tienen al alcance de sus manos mucha información de saber que, no sé, existen armas, de que ven muchísima violencia también en televisión, en medios, en redes sociales. Entonces eso también influye mucho. Yo sé que puedo parecer una señora anticuada, pero realmente es súper importante evitar que nuestros hijos vean cierto tipo de violencia, ¿no? En películas, aunque todo está infestado de este contenido, pero evitemos lo más que podamos, porque luego se les hace como normal expresarse de esa manera, ver que es muy divertido tomar un arma y disparar, y así han sucedido bastantes incidentes terribles en otros países, y creo que recién en el nuestro también pasó algo similar. No estoy muy informada al respecto, pero ahora como de alguna manera tenemos una mejor tenemos las herramientas para tener una mejor relación con nuestros hijos y una mejor comunicación con ellos. También ahí intervenir si nuestros hijos sufren de bullying o si nuestros hijos son también. Hay que saber identificar eso y evitar cualquier accidente que puede perjudicar también a nuestros hijos y a nuestra familia, ¿no? Seguro. Mira, yo encontré un artículo en internet hablando de esto, en una página que se llama Kids Health, ¿no? Ujú. Donde hace un punto muy importante que me parece que hay que resaltarlo y dice, muchos acosadores se parecen mucho a las personas que les gusta controlar a los demás, Mm, que están centrados en sí mismos, que tienen pocas habilidades sociales y no saben llevarse bien con la gente. Es posible que no les preocupe a la gente o que les falte empatía, ¿no? Y suelen ser inseguros y acosan a los demás para sentirse mejor. claro. Entonces, qué interesante este artículo para saber que realmente por qué las personas que nos han hecho bullying son así, ¿no? Ujú. ¿No? Y, por ejemplo, en el caso de la niña que hacía el club Antifabi, Cierto. ¿no? Quizás se sentía insegura contigo, ¿no? Tal vez por cómo te ves o por la actitud que tú tenías, que era arrasadora, qué sé yo. Y bueno, le parecías una rival y ella era su forma de defenderse, ¿no? El decir, voy a poner a todos en contra de Fabi para que yo pueda sentirme mejor, ¿no? Para que yo pueda ser aceptada porque yo necesito ser la número uno del curso. Es posible, es posible. Y ahora que recuerdo, le iba muy mal en clases. Y yo no es que era la mejor del curso, pero siempre tenía buenas notas porque me gustaban hacer las exposiciones súper lindas y siempre habladora, ¿no? Entonces, creo que por ahí también iba el tema. Pero bueno, ya sabemos que son niños o son personas que están heridas en realidad, ¿no? Que quieren llenar sus vacíos. Y te cuento que eso no termina en la niñez, no termina en la infancia, no termina en la vida académica.
En la vida laboral también existe este acoso y ahora le denominan mobbing. Wow. Mobbing, A ver, así tú es. siempre me enseñas estos conceptos. Contame qué significa. Te comento que este concepto mobbing es también llamado acoso psicológico laboral, eh, y le han puesto este nombre porque ya hay muchos casos, obviamente, aparte de cierto tipo de acosos, ¿no? Del acoso como, incluso puedes recibir acoso sexual en el trabajo, pero hay un acoso en el que tú antes no podías definirlo, ¿no? Era como, me molestan en el trabajo, y era tan extraño decir eso, me molestan en el trabajo, o no me siento cómoda, no estoy bien. Hay personas que, aunque tú quisieras verlo así, tú dices, es gente madura, ya es gente grande, ¿no? Pero vas y te encuentras con cada personaje. Entonces, bueno, le han puesto este nombre, mobbing, al igual que el bullying, significa acoso dentro de este espacio laboral. Y por supuesto que nos ha pasado, y me imagino que te ha pasado también, pero yo no sabía de este concepto. Una amiga que es psicóloga, Lisette, le mando un beso, un saludito. Ella me dijo, o sea, existe esto también, Fabi, en el trabajo. Y justo le hicimos una entrevista, no me acuerdo en qué espacio era, pero ella nos empezó a comentar. Y es tan cierto porque, o sea, como que ya esta época se sale a la luz, ¿no? Que esto es real, que esto pasa. Y aunque uno quisiera, como te decía, tener un trabajo en el que donde lógicamente todas las personas son educadas, estudiadas, maduras, no va a suceder algo así, pero sí existe. Existe y me ha pasado. Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero, por ejemplo, es bastante complicado ser una mujer joven en el ámbito laboral y ser un poco agraciada. Ser bonita. Sí, sí, o sea, no quiero decirme bonita, lo sé, pero no quiero decirlo como para que no Bueno, suene mal, lo, pero lo digo yo. muchas Eres gracias, bonita. Carlitos, muchas gracias. Entonces, es bastante complicado resaltar, así lo vamos a decir, resaltar entre otras personas, tal vez, por tu forma de vestir, porque te peinas todos los días en el trabajo, para ir al trabajo, por diferentes cosas, y ser profesional y estar en este mismo ambiente, donde siempre eres prejuzgada, pero siempre, no ha habido ningún espacio en ninguna área de trabajo, porque he trabajado en medios, en televisión, radio, prensa también, y en otros lugares públicos y privados, pero en ningún área, en ningún lugar donde no he sido prejuzgada por mi apariencia. ¿Y prejuzgada a qué me refiero? Em, Siempre han subestimado mis aptitudes o mi capacidad profesional. Siempre. Es como, no debes saber nada, porque ¿quién es esta chiquilla? O sea, te subestiman mucho por la edad también, o porque te ves más joven, o sea, y realmente no saben que tienes unos 10, 12 años de experiencia, ¿no? Entonces, ¿quién es esta chiquilla? ¿Qué hace aquí? Seguramente, y mira lo que van, siendo una mujer joven, seguramente está con tal persona y por eso tiene este cargo. Claro. Y Seguro es cuando, amiga del jefe. sí, exacto, amiguita, ¿no? Y Ujú. cuando le pasa eso a un varón, por ejemplo, tiene un buen cargo o tiene un cargo X, felicidades, se lo merece, seguramente debe ser un capo, pero es que es la verdad. ¿Acaso prejuzgan eso? No, no, pero cuando eres una mujer joven, sí, siempre vas a ser prejuzgada, criticada y te inventan un montón de cosas. Entonces, de ese tipo de moving, yo he recibido siempre en todo espacio laboral y estoy acostumbrada ya. O sea, ya es como que mal, ¿no? Y he sido muy frontal ya las últimas veces que me ha pasado. Entonces, frontal. Entonces iba donde las personas y decía, este tema lo he escuchado, o usted piensa esto, tal. Y en ese momento las personas como que se asustan porque piensan que no vas a decir nada, ¿no? Porque antes yo me quedaba como que callada y decía, bueno, pero no puedes hacer más, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué haces ante eso? ¿Te puedes quejar? ¿Puedes denunciar? Tal vez, pero un poco complicado que nuestras leyes yo creo que no están tan actualizadas como para manejar este concepto. ¿Por qué vas a demandar? Sería un poco complicado. Ujú. Pero ¿qué haces ahí? Es como que saber manejar. Y ahora lo bueno, a diferencia del bullying, en el mobbing, tú ya eres un adulto. Entonces ya sabes
¿Qué es lo que te va a importar? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que estás escuchando, recibiendo? Y me ha servido mucho saber quién soy yo. Claro. ¿Tú has Y, recibido y, y algo no así? dejas de ser quien eres, ¿no? Eso es Exacto. clave, porque hay otras personas que a raíz del bullying tratan de cambiar, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, en el trabajo, hablando ya de la vida Ujú. adulta, un compañero al que le hacían bullying porque él le encantaba el tema de los juegos de mesa. ¿No? Ay, Le decían el nerd, ¿no? Seguro el nerd no va a ir a beber hoy día y se va a ir a jugar ajedrez, qué digamos, ¿no? ridiculez. O sea, porque también existe una cultura de que si tú no comulgas bebiendo cerveza o estando en ciertos lugares los viernes por la noche con tus compañeros de trabajo, eres un aburrido, digamos, ¿no? Entonces no hay que Sí, juntarse con ese, digamos, ¿no? exacto. O sea, los hombres nos vamos de viernes de soltero y el que no quiere ir es Y un... aunque estés casado, ¿no? Exacto, ¿no? Eso es un pocholo, entonces, Sí. ¿no? Y le hacían bastante bullying a este Mobbing. amigo, mobbing, Ujú. ¿no? A este amigo y empezó a cambiar. ¿Sabes qué? Apagarse. Sí, empezó a apagar su luz, digamos, ¿no? Lo que él era y empezó a salir con este grupo, Ay, no. ¿no? Los viernes se iba y empezó a adquirir malos hábitos y bueno, terminó mal. Para hacerte el cuento corto, terminó mal porque un lunes llegó en estado de ebriedad a la oficina y A te, rayarse. y, no a rayarse, pero bueno, o sea, obviamente en estado inconveniente en la oficina sí tuvo una falta y terminó renunciando, ¿no? Mm. Y saliendo. Después ya no supe más de su vida, pero qué triste que hayan personas que realmente cambian su esencia solamente porque hay un grupo de que los está presionando, ¿no? Claro, pero eso también es una falta de personalidad bien grande y más en la adultez, ¿no? Donde dices, oye, ¿y dónde están tus prioridades? O sea, si tú eres esta persona, ¿por qué vas a dejar de ser para encajar? Eso es lo que creo que me ha salvado mucho en la vida. Yo nunca he intentado encajar. Ay, si no encajo, pues qué pena, digamos, ¿no? O sea, no me afecta mucho ese tema. Entonces, jamás cambiaría mi ideología, mi forma de vida, mucho menos, mucho menos. Y es verdad lo que tú dices, o sea, hay una cultura muy, bueno, y en nuestro país, lastimosamente, ¿no? Es como que se cierran tratos tomándote una cerveza. Exacto. Se hacen las cosas tomándote una cerveza. En serio, pero no sé, se podrían hacer otras cosas. Pero bueno, ahí, bueno, cada persona y yo no juzgo a nadie, pero simplemente no es mi estilo. Claro, cada quien decide lo que va a hacer, no. Aquí la idea no es juzgar a nadie, pero sí concientizar, hablar de que no hay por qué cambiar la esencia, ¿no? O sea, uno Exacto. puede decir no y no es, y creo que ese es otro tema, lo vamos a anotar en nuestra lista, aprender a decir no, ¿no? Uy, Aprender a claro. poner límites, ¿no? En muchas áreas de la vida, incluyendo esta, ¿no? Eh, Poder decir, no, a mí me gustan los juegos de mesa, a mí no me gusta beber, yo prefiero jugar ajedrez los viernes en la noche para relajarme y así soy, así me gusta hacer y punto. Exacto. Y te quería preguntar, ¿tú has recibido algún tipo de acoso laboral? No, no, más bien que Ay, qué no. bueno. ¿Sabes qué? En mi caso, el bullying terminó cuando salí del colegio. No fue la última vez que recibí bullying. Mi etapa de universidad fue muy feliz, ¿no? La recuerdo con mucho cariño. Tenía un grupo de amigos muy lindo en el que nos apoyábamos. Yo estudié en la Universidad Católica, Ya. ¿ya? Y bueno, yo no soy una persona de demasiados recursos económicos, digamos. Tampoco soy pobre, ¿no? Ni pobre ni rico, soy una persona normal. Y tenía mi grupo que eran como yo, ¿ya? Ya. De chicos a los que sus papás habían decidido darles un apoyo, rajarse para darles una Para buena estudiar en la educación. Cato. Exacto, porque no era barato. Cuando yo estaba Claro. en la Cato no era nada barato, creo que ahora menos. Ajá. ¿No? Y era como que todos en mi grupo de amigos nos enfocábamos en que, no, o sea, tenemos que Hacerlo hacer, bien. exacto, tenemos que hacer sentir orgullosos a nuestros papás porque ellos están rajando peso a peso, ¿no? Claro. Entonces, más bien había ese compañerismo, digamos, de decir, vamos a estudiar o te paso las notas o hay examen tal día, nos ayudábamos. Entonces sí, fue una etapa muy linda. Y ya cuando empecé a trabajar, lo propio. Siempre recibí apoyo, hice muy buenos amigos en las oficinas en que me tocó estar. Y tú sabes que después emprendí, ¿no? Claro. Ya empecé como
como jefe, digamos, Ujú. ¿no? Aunque nunca me ha gustado la palabra jefe, siempre me ha gustado tener una comunicación más horizontal con todos dentro de mi equipo de trabajo. Pero igual, ¿no? Traté de mantener un buen ambiente laboral, que creo que es importante. ¿Sabes qué? Y es muy interesante lo que tocas. Siempre he tratado de mantener sano en mi equipo de trabajo es ese tema, ¿no? El que no nadie se ponga apodos, el que nadie se burle de otra persona. Sí ha pasado, te soy honesto, alguna vez sí ha pasado que algo, Dentro de tu ajá, empresa. sí, 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 ¿Y cómo que lo has manejado? hablando, obviamente, ¿no? Hablando con la persona, diciendo, mira, no me parece bien que le hayas puesto este apodo, que le hayas hablado de esta manera, te pido por favor que rectifiques, habla en privado con esta persona, pedirle disculpas y, o sea, no, rectificar la actitud, digamos, ¿no? Quizás no, en ese momento no lo han tomado muy bien, porque para nadie es bonito que te reprendan, pero Claro. eso mantiene el ambiente sano y eso es algo que siempre he tratado de tenerlo en tácticas creativas, porque creo que un ambiente laboral sano también hace un ambiente más productivo, ¿no? Y eso habla mucho también de tu liderazgo, ¿no? O sea, si algo está fallando en tu equipo, ay, me estoy quedando sin voz. Si algo está fallando en tu equipo es porque el líder está fallando realmente. Entonces, si has sabido llevar bien las cosas es porque tú estás bien y estás llevando bien las cosas. Ujú. Porque también hay jefes que ellos empiezan como a generar esta mala onda, mala vibra. Yo recuerdo que tenía una experiencia de un jefe varón hace mucho, mucho tiempo, y en nuestro equipo había Ya, un chico muy simpático, el chico, y era el único chico y todas mujeres, ok. y lo molestaba tanto, ay, pero ¿este qué? Este es un debilucho, está flaco y no sé qué, y siempre lo hacía menos delante de nosotras. Ah, Y también era como que este ego del varón que quiere como que verse el claro, alfa delante de mujeres. quiere pavonearse. Claro, pero me parece bastante ridículo, no lo hagan, que para eso tú quieras humillar a otra persona, ¿no? O sea, eso es horrible. Entonces la mujer, o sea, si quería una reacción de, ay, wow, qué maravilloso nuestro jefe, decíamos, es un imbécil, o sea, es un troglodita que no sabe tratar a las personas y así. Entonces el tipo fatal, fatal, lo humillaba todo el tiempo que podía. Entonces el tipo obviamente no aguantó más, lloró una vez en la oficina y Wow. ahí las chicas lo apoyamos, ¿no? Pero se fue porque ya no era sostenible, pues, esa relación. Y lo peor que puedes hacer realmente es querer dañar a alguien, pero era, bueno, eso, era este acoso laboral. Y bueno, obviamente el tipo, su objetivo era que se vaya y meter otra chica, ¿no? Otra chica y para que él, no sé, pues le encantaba trabajar con Con mujeres. mujeres. Nunca he recibido, por ejemplo, algo como desubicado de su parte, pero se notaba que tenía como más afinidad de trabajar con mujeres y si eras hombre, estabas frito ahí, Wow, frito, frito. wow. Horrible. En el podcast de tácticas, hace muy poquito, una de Ujú. las invitadas, Pamelita Cejas, a quien le mando un abrazo, yo sé que también la conoces, Sí, un saludo a la Pame. decía algo que es muy importante, ¿no? Antes de ser buen profesional, hay que ser buena persona, ¿no? Totalmente. Porque ser buen profesional se aprende, ¿no? Lees, te instruyes, vas a la universidad o qué sé yo, y lo aprendes. Cualquier cosa en la vida. Pero ser buena persona empieza en casa. Empieza desde tus papás, cómo te crías, qué valores tienes. Y bueno, en el caso de este jefe que tenías, era una mala persona, en el fondo, ¿no? Claro, Pudo haber claro. sido buen profesional, seguramente, quizás sí, pero era mala persona. Entonces, Sí. eso prima mucho más y eso le resta muchos puntos, ¿no? En el caso de tácticas, por ejemplo, yo siempre busco buenas personas antes que buenos profesionales. Yo prefiero mil veces enseñarle a alguien algo que no sabe, ¿no? Pero estar seguro que es una buena persona. ¿Y cómo, pregunta, y cómo estás seguro de que es una buena persona? Porque en episodios anteriores estábamos hablando de que te dan pues la sorpresa y se desenmascaran en algún momento y resulta que no son lo que decían, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo tú te cercioras, te aseguras de que es una buena persona? Bueno, te va a parecer raro, pero yo siento la La vibra. energía, la vibra de las personas, ¿no? Igual recientemente te decía, ¿no? La primera vez que tú y yo nos hemos reunido, que era por trabajo Ajá, justamente, ajá. yo sabía que tú eras una buena persona, o sea, yo lo Oh, sentí.
¿no? Yo dije, ella es una buena persona, se nota, porque es difícil ocultar lo que tú eres, ¿no? O sea, por más que trates de disimular, siempre salta algo. Entonces, gracias a Dios tengo la virtud de poder reconocer ese tipo de cosas casi a la primera impresión, ¿no? Decir esta persona es buena persona o es mala persona. Obviamente hay cosas que siempre te sorprenden, ¿no? Quizás actitudes u otras cosas. Hay matices, ¿no? En las Claro, personas, como en todo. exacto, que con las que aprendes a lidiar, pero en lo general sí te das cuenta si uno es buena o mala persona. Yo creo que me falta desarrollar esa habilidad en mi vida, porque generalmente siempre, es que yo confío mucho. Ya. Yo confío y es un error también, ¿no? Ser bastante confiado. Entonces yo digo, no creo que esta persona se atreva a hacer tal cosa porque lo mido según mis límites, los límites que tengo de acuerdo a mis valores. Y no todas las personas tenemos los mismos límites. Hay personas que han cruzado límites terribles y tú no sabes. Y yo no puedo identificar eso, por ejemplo. Pero es muy importante también hablar de los límites, ¿no? Ujú. No sé si me permites contar una experiencia íntima que hemos tenido nosotros acerca de límites hace poquito. ¿Me permites? Te permito, no sé qué vayas a contar, pero te permito. Ya no creo que sea nada. No, cuando tú me dijiste, mira, hoy no me ha gustado la actitud, te pido que ya no lo hagas, Ah, sí, sí. ¿no? O sea, te ofendió algo que yo hice que no es No, pero a necesario ver, pongamos en contexto. Ya, contarlo, y si lo vamos a contar contar bien. bien. Ok, bueno, estábamos haciendo las fotos para Reales Podcast, ¿no? Y yo ese día estaba muy contento, muy feliz. Estábamos con personas de mi equipo y bueno, yo te hice sentir incómoda a ti por algunos chistes que hice, ¿no? O sea, Muy bromista vino ujú. Carlitos, o sea, se desayunó un payaso prácticamente, pero ya eran unas bromas que claro, como si nos conocemos, no nos conocemos a profundidad, ¿no? Ujú, Y Reales Podcast va a ser que obviamente conozcamos absolutamente todo uno del otro. claro. Entonces, claro, hicimos un gran match laboralmente y nos llevamos bastante bien y siempre con mucho respeto. Carlitos es una persona que es bastante respetuosa y es algo que yo admiro mucho de él. Siempre muy correcto, muy respetuoso. Entonces, y esas eran una de las virtudes por las que dije, sí, voy a trabajar con esta persona, me parece genial. Y resulta que ese día se olvidó. No me olvidé, o sea, a ver, lo que pasa, no vamos a hacer polémica del tema tampoco, pero eh, hay ciertas cosas que te permites hacer con ciertas personas, ¿no? Bueno, al menos yo, ¿no? Entonces, cuando yo entro en confianza con alguien, a veces suelo ser más juguetón, ¿no? Hacer más chistes y demás, y obviamente a veces uno no mide ciertas cosas. Y también llegas a conocer, como tú bien dijiste, ¿no? Yo no sabía ese lado tuyo y a veces uno no puede entender que a la otra persona le está ofendiendo algo, Claro. ¿no? Por eso lo pongo el tema en la mesa, ¿no? Ese día, por ejemplo, aprendí eso, ¿no? A preguntar quizás o a indagar un poco más acerca antes de lanzarte a hacer una broma, un chiste. Lo digo porque el bullying a veces nace así, ¿no? A veces puede pasar. Yo tengo amigos, por ejemplo, que con los que tenemos ciertos apodos. O sea, ellos me ponen un apodo, yo les pongo otro apodo, pero yo sé que es jugando, ¿no? O sea, yo sé que Y en entre ellos varones se dicen cada barbaridad, y entre ¿no? ellos Y no hay es, malicia. claro. O sea, tengo un amigo, por ejemplo, que ahora vive en Japón, ¿no? Que, bueno, él es muy delgadito, ¿no? Entonces a veces le digo poste, le digo fideo, Ay, o no. sea, le digo cosas así, pero es jugando, o sea, Claro, claro. es un chiste interno entre ambos, él me dice igual, ¿no? Y nos reímos. Yo me río de lo que él me dice porque yo sé que él no lo hace con malicia, ¿no? Es un chistecito y ya, ¿no? Entonces hay que saber medir hasta dónde las personas aguantan, porque hay personas que lo toman bien, hay personas que no lo toman bien y es respetable, es el saber decir, no, es lo que te decía hace rato, ¿no? Y claro, y también nadie tiene por qué aguantar Claro. tal vez tu sentido del humor así muy pesado, que el tuyo no ha sido muy pesado, pero también el contraste es que yo soy una persona extremadamente sensible. Y ya lo estás viendo, ¿no? Es como que si algo no está
bien o como antes o tenemos el mismo ritmo, digamos, yo digo algo está mal, algo Ajá, está pasando. Entonces le escribo, te escribo, entonces quiero que todo esté súper claro todo el tiempo. claro. Puede ser muy susceptible de mi parte, pero bueno, soy así, intentaré mejorarlo, por supuesto. Pero simplemente ese día te dije, o sea, Pongamos este límite. sí, muy graciosos tus chistes, pero no me gustan. O sea, ahí Ujú. me he sentido ofendida porque, o sea, me ofendí en algunas cositas que no, tampoco me insultaste, o sea, jamás. Pero sí, tal vez tu manera, o sea, yo veía otro Carlos, ¿no? Así, súper eufórico, es que lo hubieran visto, se estaba brincando así, pa. Y era porque estaba extremadamente contento y él se sentía muy en confianza, entonces empezó a decir cosas, chistes, y hacía chistes a todos. Y cuando me llegaba era como que yo no conocía esa parte, o Claro. sea, para mí era algo nuevo y no me gustó. No Ujú, me gustó porque siempre nuestro trato es así o más cordial, ujú. ubicas, y eso me encanta, o sea, me encanta tener ese tipo de relación con las personas, súper cordial, no te digo distante, pero muy cordial, muy respetuosa. Claro. Y Mm, ver que se transforma el Carlitos, era como que, ¿qué ha pasado? claro. Y es muy valioso poner límites. O sea, Exacto, ese día tú pusiste un límite que yo ahora sé que no lo puedo pasar, ¿no? Y te lo dije, ¿no? No vuelve a ocurrir y no volvió a ocurrir, no volverá a ocurrir. Te, muy bien. te pido perdón ahora también. Ya, Públicamente, exacto. ¿No? Entonces, yo creo que las personas, ay, por eso lo mencioné, ¿no? Es importante que aprendamos a poner límites si es que algo no nos gusta, ¿no? Si exacto. alguien te pone un apodo, si alguien te insulta de alguna manera o te ofende, es bueno hablar con otra persona y decirle, Sí, mira, no me ha gustado que hagas esto, sí. por favor, no lo hagas. Tal vez antes yo me hubiera quedado callada, ¿no? Porque a veces no tenemos las herramientas para sacar lo que sentimos o no sabemos cómo manejar la incomodidad o decimos, bueno, así será, pues, y ya. Y eso se convierte en un infierno porque tú estás con la incomodidad todo el tiempo, el más gracioso, más gracioso, más gracioso, entonces íbamos a explotar en algún momento Claro. o yo iba a explotar y te iba a decir, sabes que ya no te tolero, no, ya no te aguanto y no, entonces lo sano para salvar las relaciones, porque no es algo muy fuerte lo que ha pasado, no ha sido algo fuerte, Sí. pero lo hablamos y eso ha sido súper lindo. Entonces dije, no, tiene que parar y sé cómo hacerlo, le voy a decir. Entonces te llamé y te dije, mira, esto no está Y hacerlo bien. en privado Claro, es clave, ¿no? Que nadie pueda escucharte, porque es exacto, una cosa de los dos. Tampoco se trata de avergonzar, ¿no? De decir, ah, no, es que tú me estás insultando enfrente de los demás. No, claro, no, o sea, con mucho tacto, valoro mucho también eso de tu parte, ¿no? Que lo hayas dicho con mucho tacto, con mucho respeto, con educación, que hayas sido firme, pero amable, ¿no? Entonces yo creo que esa es muchas gracias. la postura correcta. Y uno se da cuenta, obviamente uno se siente mal ese rato, dices, pucha, qué pena que le hice pasar un momento incómodo, pero no lo vuelvo a hacer, ¿no? Ya sé hasta dónde puedo llegar contigo. Seguro, o sea, yo no voy a dejar de ser yo, ¿no? Claro, Obviamente a mí me encantan hacer esos chistes, pero sé que contigo no va eso, entonces los haré con las personas que sí lo aguantan, digamos, ¿no? claro. Que sigue siendo bromista, ¿no? Siempre Claro, estás ahí de sí, sí, chistosito y yo me río y todo muy bien, pero ya hay un límite ahí bonito y nuestra relación no ha cambiado. De hecho, creo que ha mejorado porque sí, ya conocemos como que otras cosas también de nosotros. sí, Y es totalmente. súper importante hablar del límite también que tienes que poner en tu trabajo. A veces porque, ay, es el jefe, no le voy a decir que esto me ha hecho sentir mal o que Ujú. me ha dolido. Tampoco vayas así como víctima de, no, usted me ha mirado feo. No, pero sí, como dices, con esa firmeza, esa claridad y con respeto. Sabe que no esta mañana en la reunión tal vez ha sido un poco innecesaria esa palabra que ha usado por demás, o sí, porque hay personas que hasta Te son tan insulta. malos líderes, Sí. claro, que se salen de sí, entonces te insultan y lo hacen muy mal. Entonces, a las personas, de acuerdo, obviamente, qué tan sensibles son, sí les afecta, sí les llega, o sea, tienes que pensar que estás trabajando con seres humanos, ¿no? Que son así de sensibles como tú, que se pueden enojar, que se pueden resentir. Entonces, ir y hablar con esta firmeza y no te van a botar de tu trabajo porque vayas a decir, por favor, o le pido respeto, ¿no? El respeto que usted se merece, yo también lo merezco. Y de la otra parte tener empatía, ¿no? Porque Claro. puede pasar que digan, ay, pero ¿por qué me está reclamando? O sea, era un chistecito. Ujú. Porque pudo haber sido esa la reacción también, ¿no? Hay personas que dicen, ay, pero no aguantas ni un chiste. Que
qué cristal, ¿no? Ahora se ha vuelto muy de moda la palabra, ¿no? Qué La cristal generación que de eres. cristal, Claro, sí. te digo cualquier cosa, ya te ofendiste, qué cristal que eres. Y tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de entender que todas las personas tenemos límites, hay personas más sensibles que otras, puede haber cosas que te duelan por X o Z razón y tampoco te las van a explicar, ¿no? Entonces, Exacto. eh, bueno, tratemos de ser empáticos con todos y de entender que no todas las personas lo tomamos de la misma manera lo que hablamos, ¿no? Exacto. Y cada persona, y entender que somos seres humanos, que mira, siempre tenemos que tratar bien a las personas realmente. A veces, por supuesto, yo también suelo ser torpe. Cuando estoy muy nerviosa, que es todo el tiempo, estoy nerviosa, estresada, porque soy así, suelo ser torpe al pedir las cosas, entonces, Ujú. y no me doy cuenta. Pero le tengo que parar un poco y estoy trabajando de verdad mucho en ello porque creo que tengo que trabajar en mi liderazgo, es algo que me he puesto como meta para este año, ¿no? Entonces voy a leer más al respecto y me voy a empapar más del tema y tratar de ser una mejor líder para cuando me toque trabajar con más gente, ¿no? Entonces, tú no sabes qué está pasando en su vida, Claro, ¿no? Si no sé, no le devuelves el saludo, por ejemplo, cosas así tan tontas que pueden parecer, pero a veces influyen mucho. Y de verdad, mi abuelita, ay, que en paz descanse, mi abuelita Cena, siempre me decía, siempre darle una sonrisa a una persona puede llenarle el alma. Tú no sabes cuando esta persona está pasando por el peor momento de su vida y no lo va a decir, ¿no? A veces las personas no nos abrimos fácilmente y que tú le sonrías y le digas, qué gusto verte, o pucha, qué lindo te ves hoy, qué guapa te ves hoy, qué lindo te queda tu peinado. De verdad, esos comentarios positivos de tu apariencia genuinos, esa palabra con una sonrisa puede ser como una curita al alma en ese momento, un bálsamo, que es tu palabra favorita. Eh, entonces, ese es el aprendizaje que me dio mi abuelita y siempre trato, ¿no? De estar así muy sonriente con las personas en el trabajo, acá, donde estoy. Pero a veces, obviamente, somos seres humanos y se claro. nos va y se nos pasa, pero hay que tratar de evitarlo, ¿no? Claro, y apoyar a las demás personas, ¿no? Es muy bonito lo que dices y me haces recuerdo una anécdota que tengo. Hace un tiempo atrás yo trabajaba en un equipo y todos éramos de tez un poco más clara, blanquitos, digamos, ¿no? Había una sola persona que era bastante morenita, Ya, ¿ya? Y llegó un cliente a nuestro equipo de trabajo, ya. ¿no? Y le hizo bullying a esta persona. ¿Qué? Le hizo bullying, ¿no? Ay, Dios mío. Y le dijo, bueno, yo sé que va a sonar feo, pero lo quiero contar bien. Dijo, ay, este mamani no sabe hacer nada. No, pero lo dijo así Despectivamente. despectivamente, ¿no? O sea, despreciando quizás el origen que tenía, el origen racial de la persona, ¿no? Ujú. Discriminación, digamos, ¿no? Él sonrió y trató de pasarlo, ¿no? O sea, me imagino como que en el ambiente laboral y obviamente como la persona que lo hizo era cliente de la Claro. empresa donde yo trabajaba, así que, bueno, lo trató de pasar y yo me acerqué al cliente, ¿no? Con miedo, te soy honesto, sí, con miedo de que, bueno, se enoje o algo. Ujú. Y le dije, le pido por favor que no insulte de esa Qué manera. Le bien, dije, ¿no? qué Por bueno. favor. Y me miró, o sea, se sorprendió, ¿no? Me Claro. miró y me dijo, ok, ¿no? Fue así, muy seca su respuesta y me dijo, ok. Y listo, pasamos la jornada de trabajo y se me acerca mi compañero y me dice, gracias por haberme defendido. Han habido Oh, qué varias bonito. veces que, Ha pasado lo que me ha mismo. pasado y nunca nadie me había defendido, así que me ha parecido un lindo gesto. Muchas gracias y me abrazó, ¿no? Y yo, Ah, o sea, no lo hice por eso, pero eso también me llenó un poco el alma de decir, wow, o sea, qué importante también es dar soporte a otras personas que quizás están pasando una actitud de bullying, ¿no? De exacto. discriminación, darles ese soporte, ayudarlos, igual es muy bueno. Qué bonito, de verdad que me siento orgullosa ya por ese acto tan lindo que has tenido, que como la persona decía, le ha pasado varias veces y nadie estaba ahí como para Claro, defenderlo, se debió sentir muy bien esta persona. Y eso me recuerda mucho a una pequeña anécdota de colegio. Recuerdo que teníamos un compañero
que por alguna razón era como el excluido del curso, ¿no? Y mira, al punto de que nadie quería hacer grupo con él. Entonces, y yo no me había dado cuenta hasta ese punto. Entonces, salen a exponer era una exposición, salen a exponer todos los grupos y todo, y él era solo. Entonces sale con su papelógrafo y no tenía cómo pegarlo en la pizarra ni nada. Entonces él agarraba su papelógrafo y empezó a exponer, o sea, haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Y a mí me dio tanta rabia que nadie se levante o que nadie lo ayude o nada. Entonces yo me he parado y he agarrado el papelógrafo para que él pueda exponer. Entonces, así, ¿no? No me ha dado, porque sueles tener como vergüenza cuando estás en colegio o que no te juntas con el que es el aislado o el raleado, como solíamos decir, para que no te juzguen. Y a mí no me importó nada. Entonces fui, me paré y todos me miraron feo. O sea, así como, ¿qué le pasa a esta? Así como que, ¿por qué se junta con él o por qué lo ayuda y así? Entonces yo me paré toda la exposición del chico, él expuso todo, yo agarrando su papelógrafo, terminó y me abrazó después y me dijo, Wow. ay, muchas gracias, Fabi, has sido la única persona que ha venido a ayudarme. Yo, no, tranquilo. Entonces siempre trataba como que de integrarlo, de ayudarlo. Cuando él exponía, yo lo aplaudía, ¿no? Como doña Florinda, digamos, porque me daba mucha pena, no lástima, sino mucha pena con él de que realmente sea tan excluido a tal punto de que haga las cosas solito, de que no le quieran hablar, no quieren, hasta salía al recreo con él a veces y no me importaba porque era como, y para mí era algo lindo, porque decía, esta persona se va a acordar de esto, esta persona, y lo que me decía mi abuelita, ¿no? Tal vez no la está pasando bien porque los chicos no quieren estar con él, pero, ay, yo voy a estar con él y yo le voy a invitar de mi recreo, o vamos a salir y así, y todos eran que, ay, ¿por qué sales con él al recreo? Ujú. Y yo, porque quiero, ¿no? Y siempre haciendo lo que quiero. Claro, está muy bien, Sí. incluyendo a las personas, ¿no? Ujú. Así que sí, yo también te aplaudo. Gracias, Carlita. No, está muy bueno eso. Vamos concluyendo el episodio, ¿te Ay, qué parece? rápido ha pasado. Siempre pasan rápidos nuestros episodios. Sí, sí, es que hablamos como cotorras, disfrutamos tanto, quiero que sepan eso, que disfrutamos muchísimo hacer este podcast y esperamos que ustedes lo disfruten de igual manera. Les agradecemos muchísimo por cada una de las visualizaciones, que como les decíamos en episodios pasados, estamos muy contentos por el recibimiento que está teniendo Reales Podcast y por favor, si ustedes quieren que hablemos de un tema en específico, háganlo, mándennos sus mensajitos, escríbanos en nuestras redes sociales para que podamos tomarlos en cuenta. Exacto, exacto. Gracias a toda la gente por seguirnos. Gracias a ti, Fabi, por tu tiempo. Ya vamos en nuestro quinto episodio, ¿no? Hoy es nuestro Sí, quinto episodio. sí, sí. Entonces ya estamos más de un mes haciendo reales podcasts y vienen más cosas. Ya viene tu cumpleaños, ¿no? Así que haremos algo especial seguramente, Ay, qué bonito, ¿no? gracias. Para tu cumpleaños. Yo estoy esperando ansiosa mi cumpleaños porque voy a esperar obviamente mi mega regalo que Carlitos me va a dar porque ya han escuchado que él es el más capo para hacer regalos, así que Claro. Y los que no saben de qué estamos hablando, vayan aquí a la tarjetita para ver el capítulo de lenguajes del amor, donde hemos ay, sí, hablado los de... 5 lenguajes del amor. Exacto, ¿no? De eso y hemos hablado largo acerca de regalos, de tiempo de calidad, así que por favor me agendas tiempo de calidad, Claro que sí, claro ¿no? que sí. Para que vayamos a charlar, para que pasemos un bonito día y celebremos tu cumpleaños con torta. No sé si Ay, te qué rico. gusta la torta. Amo, amo. Yo me estoy volviendo ya una tía que le encantan las tortas, las masitas. Me Perfecto. encanta. ¿Dulces o saladas? Dulces, Masitas dulces, muy bien. dulces, sí, Estoy sí. tomando nota, tú sabes que yo indago todo. Claro, y sabes que Entonces, amo el chocolate, muy bien. masitas dulces, Perfecto. iPhone ¡Ah! 17 Pro Max, ¿cuál hay? Ya no sé, cada Eh, semana sacan uno nuevo. claro, no, justamente en septiembre se lanza el iPhone 17. Bueno, ahí lo dejo, ahí dejo la idea sobre la mesa. Ok, veremos a qué tipo de cambio estamos. Veremos qué riñón no Exacto, funciona tan mal. Y ya. exacto, exactamente. Lo Ay, importante es que seguimos con el podcast y
También quiero pedirle a la gente, si tiene sugerencias de temas, por favor, coméntenlos aquí, porque queremos hablar también de cosas que a ustedes les interesa. Seguramente tienen ideas de cosas que podemos hablar, así que por favor coméntenlo aquí abajo para que podamos considerarlo y más adelante podamos hablar de muchas otras cosas, ¿no? Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos, después de 20 minutos, ¿no? Siempre nos despedimos varias veces y seguimos, ¿no? Es que Exacto. nos encanta hablar, por eso Sí. tenemos un podcast. Exactamente. Muchas gracias, Reales, por vernos. Y la siguiente semana vamos a estar con un nuevo tema. Así que nada, hasta el siguiente miércoles. Chao, Reales, hasta el siguiente miércoles. Energy.